responsable, además, de la historia de agravios recibidos por él. Yo me encuentro pues aquí, pues una musulmana o tal, aquí en la calle, yo le proyecto la responsabilidad de lo que pasa en todos los países musulmanes. También en Marruecos. ¿Le vas a explicar tú de Arabia Saudí o le explicas de e incluso, digamos, en Marruecos, si no es una verdadera democracia, entonces, ¿qué? ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, ella se representa a sí misma. Eso suele ser una dificultad. Tú te encuentras con el otro, quizás quieres dialogar, pero tú ya estás proyectando absolutamente todo. Y no solamente el presente, sino que estás proyectando todo el pasado, la historia de los agrarios. Le estás viendo a él y dices, uy, este es un... Estamos volviendo al 711, vuelve el moro, nos vuelven a conquistar. ¿Vale? Y por tanto le estás mirando y le estás proyectando la historia de agravio. Y el otro te va a ver a ti y va a decir, esto es un cruzado. Y te va a definir de esta manera. Y eso hace que, en general, los medios de los españoles al Islam, y mutuamente, y el Islam respecto a nosotros, muy a menudo es definido territorialmente. ¿Vale? Nosotros, porque hubo conquista y reconquista, pues son conceptos que hay mucha discusión, pero como mínimo en el imaginario colectivo hay una cosa y la otra, y eso, pues bueno, proyectamos territorio, lucha territorial. Y ellos también, porque hay el imaginario del Andalus, también fue territorial, o Dar el Islam, ¿no? Tierra islámica, ¿no? También hay el Islam un concepto territorial. A veces las dificultades de diálogo tienen que ver con no con la diferencia religiosa, sino con la diferencia de razón. Como hacer dialogar entre un poeta y un ingeniero, sí, un científico, no va a ser fácil. El poeta es educativo. En cambio, el otro científico tiene las cosas, ¿no? ¿Vale? Oye, tú, hindú, tú crees, oye, en la transmigración, es decir, el samsara, el ciclo de las reencarnaciones, ¿sí o no? Entonces, había mujeres. No me queda, bueno, ¿sí o no? Había otra vez. ¿Vale? Bueno, pues esa es una problemática de razón, digamos, ¿no? Ya que el diálogo también tiene que ver con la razón. Y a veces la problemática es no religiosa, sino de diálogo entre alguien que tiene una razón posmoderna con un moderno, o con un premoderno. Y a veces la dificultad no es religiosa, sino que el premoderno no se va a entender con un moderno. De ninguna manera. La razón moderna, y de alguna manera, la razón premoderna no tiene nada. Yo en Egipto no le puedo decir a un cristiano que el relato de la visita de la Sagrada Familia a Egipto es un relato teológico. Me dice, estás haciendo todo el Islam, si tú dices que la Sagrada Familia no vive. O sea, ¿estás diciendo que el Nuevo Testamento es falso? No. Sí, no hay que entrar en ese tema, porque eso es razón premoderna, ¿no? Vale. Bueno, acabo. La dificultad de encontrar interlocutores homogéneos. Eso también es una gran dificultad. Porque claro, a menudo, normalmente los católicos que trabajamos el diálogo interreligioso conocemos nuestra religión y otra, bien, por estudio. Pero a veces te encuentras con un musulmán que conoce la suya y la suya no tiene ni idea. O se piensa que la conoce a través de lo que dice el Islam de tu religión, pero eso no tiene por qué ser lo que realmente tú ¿no? Entonces, el encontrar interlocutores homogéneos no es nada fácil. A veces hay parroquias que tienen buena voluntad y hacen una mesa de diálogo y está el cura con el primer inmigrante que ha cogido por ahí. Bueno, esto no. O sea, no es homogéneo, ¿no? Bueno, es una. Bueno, hay 4 formas de diálogo
para que no pensemos que el diálogo solamente es de diferencias, como decía, de ortodoxia, hay el diálogo de la vida, el que está abierto a todo el mundo, es el encuentro concreto. Eso lleva a una finalidad que es la armonía. Es el diálogo que se establece en una tienda, que se establece en la salida del colegio, ¿verdad? Entre padres o madres de distintas religiones, que se ponen en un diálogo. O en un edificio, entre vecinos. Oye, ¿quién es esa ruina que aquí es a las 5 de la mañana? Ayer. ¿Sabes? No sé, oye, un taca, 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 para el domingo, huevo, y ¿qué están haciendo? No, es que es la mamá, entonces es la última comida del día. Ah, vale, pues explica un poco más, ¿vale? Eso es el diálogo de la vida, con finalidad la armonía social. El diálogo de las obras es el diálogo ya entre responsables que intentan trabajar por la paz, por la justicia, que ponen en común las dificultades que puedan tener las comunidades. El diálogo teológico, conocido, y el diálogo de la experiencia religiosa. ¿Vale? Esas son las cuatro cosas. Bien, y el fundamento cristiano del diálogo, ¿vale? En la Ecclesia Suam, esta encíclica del año 64, el Papa Pablo VI va a decir: la Iglesia es esencialmente dialógica. En esta encíclica va a decir, y esto sería el fundamento del diálogo cristiano, ¿no? ¿Dónde lo fundamenta? Pues en esta encíclica, bueno, tiene una frase interesante. Dice, claro, la Iglesia, ¿cuál es el modelo de la Iglesia? La Trinidad. Bien, pues la Trinidad es dialógica, porque tiene logos. Con esta dinámica intratrinitaria, donde el logos, la palabra del Hijo, está en la Trinidad. Por tanto, si la Trinidad tiene el logos, la palabra, el diálogos como elemento esencial, significa que la Iglesia tiene que tener el diálogo como elemento esencial. No es un apéndice de la Iglesia. Por supuesto, no puede rechazarlo, porque sería rechazar su modelo trinitario. Y no solamente eso, sino que la Trinidad es diálogo en ella misma. Había dos casi palabrotas, ¿verdad? En griego, en latín, la circumincesio, la dinámica intratrinitaria, o la perijóresis en griego, ¿verdad? Es esa dinámica trinitaria. Pues esa dinámica interna, pero también dinámica extratrinitaria. Es Dios se relaciona con el mundo dialógicamente. Es decir, a través del Logos, que es el quien se encarna. Por tanto, Dios establece a través de la encarnación un diálogo de salvación con la humanidad. Por tanto, el cristianismo, la Iglesia, tiene que imitar pues este diálogo, que tiene unas condiciones determinadas. ¿Vale? El diálogo, segundo punto, el diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa de Dios. Él nos amó primero. Nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a los hombres el mismo diálogo sin esperar ser. Por tanto, la Iglesia tiene la obligación de, aunque el otro no dé ningún paso, de dar una iniciativa de diálogo con él. Porque así funcionó la Trinidad. El diálogo nació de la caridad divina, de la caridad, de la bondad divina. Un ferviente y desinteresado amor deberá impulsar en él. Por lo tanto, el diálogo no es un tacticismo para nada, sino es por amor, igual que la Trinidad. Y el tercer punto es importante. El diálogo de salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a quienes fue dirigido, como tampoco por los resultados que conseguiría o que echaría de menos. De hecho, porque le salió fatal, porque le mataron a Jesús. O sea que no acabo de calcular del todo bien, ¿no? No necesita médico nuestra. También el nuestro ha de ser sin límites
sin los méritos del otro. ¿Por qué esto es importante? Porque en la diapositiva anterior, pero no lo he leído para decirlo ahora, la reciprocidad no es una condición del diálogo, sino una meta. La reciprocidad, ¿vale? Normalmente decimos, bueno, pues no hay que dar nada a los musulmanes, ni nada. Porque claro, ellos en sus países, ellos no sé qué, ¿vale? Es decir, una reciprocidad. Solamente le doy si ellos me dan, mano a mano. Bien, pues el documento dice que esto no es un criterio evangélico. No es un criterio evangélico, porque la Trinidad no esperó que el ser humano fuese merecedor de la salvación para encarnarse. Más bien, la Trinidad pensó, bueno, voy a encarnarme y a ver si alguien me sigue. Yo el primer paso, a riesgo de ser asesinado, es lo que le pasó a Jesús. Por tanto, la Iglesia es sin límites y sin cálculos. Es decir, la reciprocidad está al final del trayecto, como lo es en el diálogo de salvación. La reciprocidad del diálogo de salvación entre Dios y la humanidad es una promesa, que es la cristificación. La cristificación del ser humano. El bautismo es un poquillo, ¿verdad? Pero es un ya, pero todavía no. Es una promesa. La cristificación o la theosis, la divinización del ser humano, es una promesa, una esperanza, ¿verdad? Que mejoremos pero todavía no. Sin embargo, Dios ha querido encarnar. Por lo tanto, está en el final del camino. Eso debe guiar la acción de Dios. Me acuerdo dialogar, en un diálogo que tuve con el prefecto que ahora se llama el Dicasterio para el diálogo interreligioso, que el cardenal Torrón, que él decía una cosa interesante. Yo cuando voy a Arabia Saudí les hablo de que tiene que haber libertad religiosa, no se lo digo en términos de reciprocidad, no es eso, pero en términos de derechos. O sea, no es que yo le diga, bueno, si vosotros no dais libertad religiosa, ni siquiera tolerancia, no hay tolerancia. No hay tolerancia religiosa todavía. Por eso el plan 2030 no puede funcionar, creo yo. No cambie en esto. Porque te meten a la cárcel si celebras la Eucaristía en el país. Prohibido cualquier culto que no sea el Islam en todo el territorio nacional. Pues él decía, pues yo esto se lo digo no por reciprocidad, o sea, no es que nosotros vamos a impedir en Italia que haya mezquitas, no es esto, sino que es por derechos humanos. O sea que es interesante. Y el último elemento que nos habla de esto es el diálogo de salvación no obligó físicamente a nadie a acoger. Por tanto, si Dios no ha obligado a nadie a acoger el diálogo de salvación, la Iglesia no puede imponer su religión a los demás. Con esto, con esta frasecita, el Papa Pablo VI quería dar un empujoncito, en 1964, al documento de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que es el documento que consagra la libertad religiosa dentro del magisterio. Preguntadme. Se ha dejado sin palabras. Está estupendo. Sin logos, sin diálogo. No, eso no. Comentarios, reacciones, no hacemos nada. La pregunta. Alto, José Luis. Cuando pensamos sobre es la dificultad de que dentro de cada doctrina, de cada religión,
no es tampoco algo uniforme, sino que hay una variedad. Por ejemplo, en el catolicismo no es lo mismo, pero que si entramos en el Islam o entramos en el mundo judío, y es como todo, a veces muy polarizado, ¿cómo se puede hacer? Claro, porque eso, cuando ya de por sí tampoco hay algo común dentro del propio, no sé si lo estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí, la religión no existe en abstracto, sino en personas concretas en grupos. Entonces, tienes razón, se puede llamar el diálogo religioso o en realidad siempre existe lo concreto. Y normalmente se puede aplicar esa frase también a un religioso que diría: dime con quién dialogas y te diré quién eres. ¿No? También de manera interreligiosa. Es decir, normalmente los que tienen una teología, los exclusivistas no dialogan con nadie, pero los inclusivistas sí. Entonces, la gente más o menos abierta, bueno, normalmente buscan a gente más o menos abierta de la otra religión. Y los pluralistas de una religión buscan a los pluralistas de otra. Yo me acuerdo cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual en España, fue muy sintomático, porque hubo la conferencia episcopal, se juntó con la Comisión Islámica y la comunidad israelita de España, de Madrid, hicieron un documento en contra. Por otra parte, se dedicaron a dar conferencias un poco por todas partes, un grupo bastante conservador eclesial, evidentemente muy concreto y tal, no muy mayoritario, pero bueno, que podría, sí que sería representante. Y se juntó con un grupo islámico que defendía la familia tradicional. Pero claro, la familia tradicional cristiana tiene poco que ver con la familia tradicional musulmana, porque el musulmán decía, no, la poligamia, claro, ya la poligamia. La tradición, no se puede decir, él no es la poligamia, pero tiene que ver con la poligamia, ¿no? Porque los dos hablaban de familia tradicional en contra del proyecto de ley de la familia, del matrimonio homosexual, y entonces los dos iban hablando de la familia tradicional y hacían, se iban paseando los dos haciendo conferencias juntos, ¿no? Realmente muy sintomático, muy conocedor. Me pareció curioso que los dos se juntasen, que él tenía en su página web, pues eso, que hay que permitir la poligamia en España. Bueno, y después hubo grupos que se juntó la Junta Islámica y una comunidad intercomunista judía y después una comunidad cristiana concreta a favor de la legalización. Y también hicieron una declaración. A mí me parece muy sintomático. Es decir, dime con quién dialogas y que ese es el reto, porque fue un reto enorme, porque si no, de poder también superar este tipo de barreras, es difícil. Si no, estás dialogando con los tuyos y por tanto no estás dialogando con una verdadera alteridad, sino quizás el otro tuyo en el otro. Una duda que quería plantear, que también a raíz de lo que has comentado, ¿no? De Francia, como Estado laico, siempre me ha llamado la atención. Es un Estado laico, pero por ejemplo se ha volcado en restaurar la iglesia de Notre Dame, la verdad de Notre Dame, incluso los actos religiosos, que es muy cultural y claro. Ese tipo de cosas me lo trae como, aunque lo pongo como ejemplo, pues me llama la atención como un Estado laico, pues se vuelca tanto, ¿no? No, está bien visto, claro.
porque claro, el Estado francés es un Estado laico, ciertamente, pero digamos, reconstruye Notre Dame o tiene ciertas festividades que tienen origen religioso, porque en Francia es festivo el Día de Todos los Santos, es festivo el lunes de Pascua, el Viernes Santo no, pero el lunes de Pascua sí, de la octava de Pascua. Y es festivo también el lunes después de Pentecostés. Son fiestas religiosas, pero los sindicatos son los primeros que dicen, no, esto es... Vale, entonces tiene, claro, el catolicismo lo tiene un poco más fácil por eso. Tiende a ser fiesta el domingo, ¿verdad? Y no el viernes. Vale, entonces Francia lo argumenta como elemento cultural. De manera similar, cuando hay una discusión sobre el tema de las campanas, ¿vale? Se prohíbe llamar a la oración, sobre todo con si tú gritas desde tu casa, bueno, pero no desde un altavoz. En cambio, las campanas suenan. Cuando ha habido un pleito sobre esto, también aquí en España, la manera que pueden seguir sonando las campanas es identificarlo con algo cultural, una tradición cultural. Es así como se hace. Dice, no, es que eso es una tradición cultural, que va más allá de lo religioso. Bien, esto es visto por algunos como una cierta, oye, en principio hay un cierto sesgo. Ahora bien, pero, por ejemplo, Notre Dame, claro, lo ha reconstruido el Estado porque el edificio es del Estado. O sea, en la ley de 1905, francesa, que es como es la ley referencial, ¿no? Pues es la ley que determina una separación radical, determina la prohibición del Estado de dar dinero a las confesiones, a las religiones, y determinó también la nacionalización de todos los templos históricos cristianos. Por tanto, a partir de ese momento hubo una nacionalización forzosa de todos los templos. Todos los templos pasaron a ser del Estado. Y le dejaron utilizar a la iglesia el edificio. Entonces, en Francia, todo el interior del de los edificios, algunos se repinta, todo corre a cargo de la iglesia. Pero el edificio es del Estado. Por tanto, si hay goteras, como el tema de tejado, pues eso le toca al Estado. Porque Notre Dame se hundió, el edificio es del Estado. Pues por tanto, es el Estado que, si quiere, lo tiene que construir. La le corresponde porque el edificio es suyo. Pero le deja la iglesia. En España no sé, aquí las catedrales son el principio de la iglesia. Una pregunta. Es muy interesante, yo tengo muy poca conocimiento de todo este movimiento, ¿no? De diálogos religiosos, o sea que me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Y me surge la siguiente pregunta. Entiendo bien la parte de que el diálogo interreligioso lleva a una transformación, tal como las, ¿no?, intrarreligiosa, y que eso ya es de por sí un valor que se produzca en personas que pertenecen a la Iglesia. Pero me gustaría saber la Iglesia, como institución, qué finalidad tiene de trabajar en esta frontera interreligiosa. Si hay una finalidad o una idea como de evangelización, me imagino que no, porque ya estaríamos en la parte que habías mencionado primero también, ¿no? ¿Hacia dónde para qué la Iglesia se interesa más allá de los individuos que quieran ejercer esta apertura y este enriquecimiento? Mira, en este documento que está en el 91, la Comisión Pontificia para el Diálogo Interreligioso, el diálogo y la Comisión para la Cultura, se titula Diálogo y Anuncio.
¿vale? Es un documento que se pensó escribir para ver cómo, para preguntarse, bueno, el anuncio de la fe ha quedado excluido, ya que estamos en tiempo de diálogo, ¿qué hacemos con el anuncio de la fe? ¿Vale? ¿Tiene sentido convertir a alguien, bautizar a alguien? Bien, entonces, la Iglesia, entonces el documento utilizó las dos palabrejas para decir, hay un ámbito de diálogo y hay un ámbito de anuncio. Y no se pueden mezclar, ¿vale? Es decir, tú no puedes ir al diálogo y en realidad lo que buscas es la conversión de otro. Pero es legítimo anunciar el Evangelio. ¿No? Es legítimo anunciar el Evangelio. Entonces ahí son dos ámbitos distintos. Entonces hay momentos de diálogo y hay momentos de evangelización. Hay momentos de anuncio del Evangelio que no puede ser. ¿Vale? Hay muchos países donde está prohibido. En Marruecos, si intentas convertir a alguien, te van a echar del país. ¿Vale? Expulsan del país. Está penado. Está penado por la ley, pero no la ley la actual de aquí. ¿No? Debilitar la fe de un musulmán está penado por ley y te pueden meter en la cárcel o como las monjas son extranjeros que echan de país. Me acuerdo, un valor, un episodio un poco duro fue, estábamos celebrando fin de año, la Eucaristía de fin de año, y entró un loco borracho además en la iglesia, se sentó al final de todo, no hizo un banco, claro. Casi ni escuchaba en realidad, de los pocos, claro, en el altar del presbiterio, ahí celebrando, y él estaba al final de todo. Y entonces las monjas dijeron, le tenemos que echar de la iglesia, porque si no le echamos, nos acusarán de proselitismo. Es un loco, borracho, ¿no? Ha entrado, era de noche, está ya sentado, no está haciendo nada mal. Pues sí, claro, pero tenemos un policía en la puerta. Ahora nos pueden expulsar el mundo. Marruecos, o sea, entonces, ahí es evidente, digamos que en muchos países islámicos, pues eso no, en Turquía sí, es posible, sí hay conversiones, ¿no? En Indonesia también, pero hay países en los que no puede ser, y Marruecos es un país abierto, muchas cosas, ¿no? Pero es un tema de una frontera. Está prohibido darle una Biblia a nadie. Si tú das una Biblia a un musulmán de Marruecos, te echan de la cárcel. Entonces, hasta este. Con lo cual, la presencia de la Iglesia en Marruecos, pues es pura presencia de manifestar pues, el amor de Dios a través del servicio caritativo de la Iglesia en el país. Eso hace que a veces escuchas a gente religiosas que te dicen, mira, hay un musulmán que me ha dicho que soy más musulmán que los musulmanes. ¿Por qué ayuda a los pobres más que porque soy musulmana no? Estoy haciendo una cosa que debería hacer los musulmanes y vosotros no hacéis aquí. Es el tipo de presencia cristiana. Y en la India, ¿verdad? Hubo mucho misionero que fue en los años 60, iban allá, vamos a bautizar a todo el mundo, y después entrando, escuchando, valorando la cultura local, pues algunos dijeron, oye, industria del hindú, cristiano, vamos a testimoniar todos pues, la bondad. Jaume,
Yo agradezco tu reflexión.